Buenas noches. Damos inicio a la lección de hoy del curso de apologética. Ya terminamos con los análisis de las religiones y de las sectas más importantes, digamos, las más relevantes. Y hoy vamos a empezar con la lección de las 10 preguntas frecuentes que hacen los ateos. Y este tema de las 10 preguntas frecuentes es importante porque son famosas estas 10 preguntas que les estoy poniendo, ¿verdad? Entendemos que hay varios tipos de ateos y no sé si ustedes recuerdan las primeras lecciones cuando vimos cosmovisión y veíamos el ateísmo, ¿verdad? Que es la cosmovisión que niega la existencia de Dios, y vimos que habían varios tipos de ateos. Y a uno les llamamos teofóbicos, que son aquellos que donde se encuentran un cristiano o oyen la palabra Dios, se enojan y contienden con nosotros de una forma virulenta. Hay otros ateos que son pasivos, que sencillamente no creen, pero no se meten en las discusiones. Están los agnósticos que nos dicen que ellos ni creen ni dejan de creer, tienen que ver evidencias. Y dentro de eso se abren los naturalistas, se abren los positivistas y se abren otro montón de gente ahí para abajo. Pero vamos a hablar de aquellos ateos que se consideran intelectuales. Usualmente son ateos que los encontramos en las universidades, usualmente son gente académica que ha preparado una serie de preguntas, en realidad son 10, y esas 10 preguntas circulan por los blogs ateos, por los sitios ateos, por los libros ateos, y ellos mismos dicen, vean, agarren estas 10 preguntas y donde se encuentren un pastorcito o donde se encuentren un curita, háganselas, porque se van a quedar sin responder. ¿Verdad? Lamentablemente, la mayoría de los clérigos, ya sean pastores o ya sean sacerdotes, no están preparados para enfrentar estas preguntas que son lógicas e incómodas que provienen de este tipo de ateos. Y nosotros deberíamos empezar por preparar el terreno. Vean, y ahí les puse cómo hacerlo, pero se los voy a explicar así. Cuando uno se encuentra un ateo que es enemigo, o sea, que es antagónico, antes de entrar uno en discusiones necias, uno tiene que preparar el terreno con varias reglas, reglas del juego. Y hay que poner las reglas del juego. Uno, vamos a tener una conversación inteligente y por lo tanto no nos vamos a cerrar en argumentos que no llevan a ninguna parte. La segunda, todas las preguntas y comentarios que tengamos, ¿cuál cosmovisión vamos a usar para contestarlas? Porque si vos me vas a discutir a mí sobre la existencia de Dios y vamos a usar tu cosmovisión, señor ateo, sobre por qué Dios mata gente, no tiene el menor sentido que empecemos siquiera porque vos no crees en ese Dios que mata gente. Entonces, ¿para qué vamos a hablar de algo en quien vos decís no existe? No tiene sentido. Si no existe para vos, ¿por qué crees, para qué quieres que yo te responda una pregunta de un ser que según vos no existe? Eso no tiene sentido. Si vamos a tener una conversación de Dios, entonces vamos a hablar del Dios de la Biblia y por tanto tenemos que hablar desde mi cosmovisión bíblica. Porque desde allí yo te puedo explicar. Desde allí yo puedo explicar con mucha claridad, te puedo dar las respuestas a todas tus preguntas, pero tiene que ser desde mi cosmovisión, porque si es desde la tuya, ¿qué sentido tiene? No tiene sentido que yo te explique por qué Dios se conduce de cierta manera cuando vamos a hablar desde tu cosmovisión donde Dios no existe. Entonces, no tiene el menor sentido. Entonces, reglas de la discusión, vamos a hacerlo desde la lógica y vamos a hacerlo desde la cosmovisión cristiana. Y entonces eso cambia la discusión.
Esto es muy importante. Recordemos que la cosmovisión son los anteojos que uno se pone para ver la vida. Si uno anda en la calle con anteojos azules, uno ve todo azul. Si uno anda en la calle con anteojos rojos, uno ve todo rojo. Si uno anda en la calle con anteojos transparentes, uno ve todo como es. Ese es el punto. Y nosotros los cristianos, desde nuestra cosmovisión, decimos que nuestra cosmovisión es transparente, porque nosotros vemos las cosas como son. Si nosotros, acordémonos, me estoy remontando al principio del curso, el principio de la no contradicción. El principio de la no contradicción afirma que dos declaraciones sobre una misma cosa que se oponen no pueden ser verdaderas ambas al mismo tiempo. O sea, yo no puedo decir que Dios existe y Dios no existe y decir que las dos son ciertas. No puede ser porque se oponen, ¿verdad? Si una es verdadera, la otra es falsa. Yo no puedo decir que eso es un círculo, que es un círculo y es un cuadrado. No puedo porque se oponen. O es un círculo o es un cuadrado. Si yo demuestro que es un cuadrado, quiere decir que la afirmación de que es un círculo es falsa. Entonces, la ley de la no contradicción lo que nos dice es que dos declaraciones que se oponen no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Entonces, nosotros habíamos dicho en la primera lección, si nosotros demostramos que nuestra cosmovisión es cierta, por la ley de la contradicción, toda la que se le opone es falsa. No hay que ir a demostrar que las otras son falsas, no hace falta. Con que demostremos que la nuestra es cierta es suficiente. ¿Verdad? Un ejemplo de esto. La Biblia dice que Cristo fue crucificado. La historia dice que Cristo fue crucificado. Josefo dice que fue crucificado. Hay fuentes extrabíblicas que dicen que Cristo fue crucificado. En el Corán, Mahoma escribió que Cristo no murió en la cruz. Entonces, como demostramos que Cristo sí fue crucificado, estamos demostrando que el Corán es falso. No hace falta ir a decirle a Mahoma o a cualquier islamista o cualquier musulmán, demuéstreme que Cristo no murió en la cruz. No hace falta. ¿Verdad? Ya sabemos que es falso. Bueno. El problema que tenemos con los ateos es que los ateos funcionan al revés. Y esto hay que tenerlo, señores, muy claro. Ellos intentan llegar a la verdad probando la falsedad del cristianismo, no probando la verdad del ateísmo. ¿Ok? Nosotros funcionamos al revés. Al probar la verdad del cristianismo, queda descalificado todo lo que no es cristiano. Por eso es que usamos mucho la lógica. Y la ley de la no contradicción es lógica, es coherente, es consistente. Los ateos no. Los ateos intentan llegar a la verdad a partir de probar que el cristianismo es falso, pero el problema con ellos es que si logran tener un interlocutor que no les puede responder, lo más que ellos podrían aspirar es a probar la falsedad del cristianismo con alguien que no tiene los argumentos para responder, pero eso no demuestra que el ateísmo es cierto. ¿Verdad? Porque no se puede comprobar un negativo. En otras palabras, no se puede comprobar la no existencia de Dios. ¿Cómo se hace? No se puede. ¿Verdad? Nosotros demostramos la existencia de Dios. La no existencia no se puede probar porque es un negativo en sí mismo. ¿Verdad? Entonces ellos intentan demostrar que Dios no existe a partir de la descalificación del cristianismo. Pero descalificando el cristianismo no prueban la no existencia de Dios. Solo prueban que la persona que tienen enfrente no tiene los argumentos suficientes para demostrar que el cristianismo bíblico es la cosmovisión correcta. Nosotros ya estudiamos hay varios, hay más, pero estudiamos 3 argumentos objetivos que demuestran la existencia de Dios. ¿Se acuerdan? El argumento cosmológico, el teleológico y el moral. El argumento cosmológico lo demostramos a partir de la creación y el famoso axioma de que
ex nihilo nihilo fit, ¿se acuerdan? De la nada nada sale. El argumento teleológico lo demostramos a partir del diseño del universo y el diseño del ser humano. Un diseño requiere un diseñador. Y el argumento moral lo probamos a partir de la ley moral que requiere de un legislador. Y demostramos con los tres argumentos, ya sea uno por uno o los tres juntos, que Dios existe. Entonces, lo primero que uno tiene que decirle al ateo es, bueno, ve, aquí yo tengo tres argumentos, se los voy a decir como son. Ya los entendió. Ahora demuéstreme que Dios no existe. Deme argumentos de la no existencia de Dios. No puede. No puede. Por otra parte, cuando vamos a decir, bueno, vamos a explicar y tener esta conversación desde la cosmovisión cristiana, tenemos que poner una de esas reglas de juego es que usted no me puede extraer un versículo bíblico de su contexto. La Biblia es un cuerpo escritural completo. La suma de tu palabra es la verdad, dice la Escritura. Por tanto, cuando usted me hace una pregunta relacionada con las Escrituras, yo se la voy a responder desde las Escrituras. Porque de eso se trata el cristianismo bíblico. El cristianismo bíblico es integral. Muy bien. Dice la primera pregunta que hacen ellos. ¿Hay masacres en el Antiguo Testamento que demuestran que Dios no es amoroso ni misericordioso? ¿Por qué? La pregunta la basan así. ¿Por qué insisten en que Dios es amoroso y misericordioso cuando en las conquistas de Israel del Antiguo Testamento este ordena específicamente a su pueblo elegido que masacre a sus enemigos sin mostrar misericordia hacia hombres, mujeres, incluso niños y animales? Y créanme que nosotros, voy a hacerles un comentario de esto que es importante. Dios no necesita que nosotros seamos sus relacionistas públicos para defenderlo cuando la prensa lo maltrata. Desde nuestra cosmovisión bíblica es muy fácil contestar estas preguntas, si tan solo nos ubicamos en ellas. Sí, Dios ordenó la aniquilación de algunos pueblos. Ellos recibieron su ira. Y entonces tenemos que empezar por definir ira divina. Eso ya lo habíamos hecho antes. La ira es la respuesta de Dios, de su santidad y su justicia, dos atributos divinos, ante el pecado. La ira de Dios no quiere decir el enojo de Dios. Dios no está bravo. Dios no es como nosotros que se enoja. La ira de Dios es la manifestación de su santidad y su justicia. Su santidad, su perfecta pureza y su perfecta separación del mal demanda una acción justa contra el pecado. Su justicia opera ante ese pecado, hace un juicio y ejecuta una sentencia. A esa sentencia se le llama la ira de Dios. Y veamos, Deuteronomio 20, 16, 18, dice así el Señor. Les recuerdo que cuando Deuteronomio estaba siendo escrito, el pueblo de Israel estaba a la vera del río Jordán, a punto de entrar a la tierra prometida. Y dice así el Señor. Pero en las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que destruirás completamente al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a imitar todas esas abominaciones que ellos han hecho en honor de sus dioses y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Ustedes dicen eso y el ateo se les viene encima. Ve, como usted tiene un Dios genocida. ¿Qué le responderíamos nosotros? Porque es cierto, el pueblo de Israel se tronó todas esas tribus. Pero entonces hay que venir a la cosmovisión cristiana y entender varias cosas. Primero, ¿es Dios quien da la vida
y por tanto Dios tiene derecho a quitarla. Y de hecho, nos la quita a todos. Cuando nosotros morimos, Dios nos está quitando la vida. Y para que usted, señor ateo, reafirme lo que usted acaba de decir, déjeme decirle que hay un genocidio más grande que este que usted me está contando, el diluvio universal. En el diluvio universal quedaron 8 personas y el resto del planeta desapareció la vida. Parejas de animales y 8 seres humanos. Y mató a todos los demás. ¿Me vas a decir que Dios es un genocida? Ok, desde tu cosmovisión, si alguien hace eso que no es Dios, sería un genocida. Pero dijimos al principio, donde pusimos las reglas del juego, que como desde tu cosmovisión Dios no existe, no podemos decirle genocida a un ser que no existe. Ahora te voy a decir desde la cosmovisión cristiana. Desde la cosmovisión cristiana, Dios no es un genocida porque Él es el dueño de la vida. Él la da y la quita. Él es creador de todo y puede disponer de todo como quiera disponer de Él, porque en adición es soberano sobre el universo que Él creó. Si mañana en la mañana Dios dijera, el universo se termina el universo completo. Y ningún ser podría decirle destructor, porque Él lo crió y Él lo elimina de acuerdo a como Él quiere, porque Él es soberano. Desde nuestra cosmovisión cristiana, entendemos que no hay absolutamente ningún ser por encima de Dios y todos los que están abajo son su creación y Él dispone de su creación como su soberanía le manda. Dentro de sus atributos, además de amor y misericordia y paciencia, también están santidad y justicia. Por lo tanto, no es solo un Dios de amor, de misericordia y de paciencia, como modernamente nos han querido mostrar. Es muy bonito llegar a una iglesia donde el Dios de amor y de misericordia y paciencia, y sobre todo hoy que están celebrando el tema del matrimonio gay, todo el mundo anda fascinado con ese tema, porque Dios es amor, pero Dios no es solo amor, Dios también es santidad y Dios también es justicia. No separemos al Dios de la Biblia y saquemos unos atributos sin dejarle los otros. Y Dios, desde la Biblia, siempre advierte pacientemente antes de descargar su ira. Da 1, 2, 3 oportunidades, 4 oportunidades, 5 oportunidades. Es paciente para la ira. Pero eso no quiere decir que su ira no termina por descargarse. Y para ejercer su justicia, o sea, ejecutar la sentencia, o sea, descargar su ira, Dios se vale de muchas cosas. Dios se vale de desastres que Él envía, por ejemplo, la destrucción de Sodoma y Gomorra, o el diluvio universal, o Dios se vale de creyentes, como el caso de Israel, ¿verdad? El pueblo de Israel iba con el impulso y la autorización divina, o también se vale de no creyentes, como fue el caso de la Palestina del Antiguo Testamento, cuando al pueblo del reino del norte le cayeron los asirios y lo arrasaron, o al reino del sur le cayeron los caldeos, ¿verdad? Los babilonios, y arrasaron con Jerusalén. Dios usa porque Él es dueño de todo, así que puede usar lo que Él desea, ¿verdad? El otro tema que es importante desde la Biblia es que hay vida después de la muerte. Desde la cosmovisión atea no la hay. Entonces, señor ateo, si usted viene y me dice, arrasaron un pueblo por allá, ahí se terminó la existencia de ese pueblo. Pero desde la cosmovisión cristiana hay vida después de la muerte. Así que la historia no termina con la muerte. La historia continúa. Entonces, si Dios eliminó niños, como en efecto lo hizo, de los pueblos cananeos, tales niños nos enseñan las escrituras que no son inculpados de pecado. Por lo tanto, su muerte les garantiza un paso directo a la vida eterna. ¿Ve? Si se hubieran quedado ahí, ¿sabe qué les iba a pasar a esos? Iban a pasarlos por fuego, iban a pasarlos por agua, y los iban a educar y entrenar en sus idolatrías y iban a terminar una eternidad en los infiernos.
Dios los salvó al eliminarlos. Entonces, los seres humanos, nos demuestra la Biblia, tenemos conocimiento parcial de las cosas, no sabemos, no tenemos el cuadro completo. Dios es el que tiene el cuadro completo. Por eso, nadie puede levantar opinión o juicio contra Dios, porque nadie tiene la información que Dios tiene. Entonces, desde la cosmovisión atea, usted entiende, señor ateo, que Dios no es quien da la vida porque usted es un accidente evolutivo. Usted es fruto de la casualidad. Usted es fruto del caos. Y como usted es fruto del caos, usted no entiende que lo de Canaán, lo único que usted ve es un pueblo que practicó un genocidio. Los israelitas entraron y mataron a un montón de gente. Es lo único que usted entiende. Entonces culpe a los israelitas, no culpe a Dios, porque desde su cosmovisión Dios no existe. Más aún, en nombre de las religiones se han matado millones de personas. Por todo lado, los cruzados, la Inquisición, el septiembre 11. Pero ¿qué importa si no hay vida después de la muerte? Y la vida que vivimos de acuerdo a la cosmovisión atea no tiene importancia. Porque somos un conjunto de genes que accidentalmente se juntaron, que no tienen ningún propósito porque no somos hechos con propósito, porque no somos hechos por nadie, somos hechos por un accidente. Por lo tanto, ¿qué importancia tiene la vida o la muerte? Y desde la perspectiva de ustedes, niños como adultos dejan de existir cuando mueren. Y por otra parte, la moral y la ética, vivida en tiempos actuales, son de origen comunitario y social y van cambiando conforme los tiempos cambian. Por tanto, lo que antes era bueno era malo y por tanto lo que antes era malo era bueno. Y entonces puede ser que usted me diga que esas cosas que hicieron los israelitas era una barbaridad, pero puede ser que dentro de 20 años usted me diga, eso fue buenísimo. Porque la moral y la ética para usted son relativas. Tal vez en aquella época era buenísimo, ahora es malo y después vuelve a ser buenísimo. Porque no hay ningún valor moral absoluto dentro del ateísmo. Ahora, si usted, señor ateo, me va a decir que eso está mal, usted dígame de dónde cogió el concepto de mal y de bien. Porque si usted es un accidente evolutivo, el concepto del bien y el mal no puede venir de la evolución. ¿Qué le dice a usted que una muerte está mal? Usted está cogiendo desde su cosmovisión un concepto prestado de mi cosmovisión cristiana. Porque el bien y el mal es de la cosmovisión cristiana de donde se extrae. Desde la atea no existe tal cosa de bien y mal. Porque de nuevo somos animales con un orden genético distinto. Entonces, usted está sentado ahí tratando de juzgar a Dios, pero lo está juzgando desde los estándares humanos. Y desde los estándares humanos y ateos, de por sí no existe. Entonces, ¿de qué nos preocupamos? Ahora, déjeme decirle una cosa. Regresamos a la cosmovisión cristiana. Los pueblos de Canaán eran abominables, eran inmorales y sacrificaban niños a los ídolos. Leamos otra vez lo que nos dice la Escritura. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones que tú vas a poseer, y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces siguiendo el ejemplo de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo, ¿de qué manera servían aquellas naciones a sus dioses para que yo también les sirva de igual modo? No harás así a Jehová tu Dios, porque todas las cosas abominables que Jehová aborrece, las hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban al fuego en honor a sus dioses. Desde la cosmovisión cristiana bíblica, Dios tenía toda la razón y todo el derecho para destruir a sus pueblos. Allá en el libro de Levítico, además, estas abominaciones, vemos qué es lo que es abominable delante de Dios, ¿verdad? Levítico dice, con ningún animal tendrás ayuntamiento. Esto se llama bestialidad, ¿verdad? Haciéndote impuro con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Eso es perversión.
En ninguna de estas cosas os haréis impuros, pues en todas esas cosas se han corrompido las naciones que yo expulso de delante de vosotros. Y también la tierra fue contaminada. Pero yo visité su maldad y la tierra vomitó a sus habitantes. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que habita entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes que vosotros. Cualquiera que haga algunas de todas estas abominaciones, las personas que las hagan serán eliminadas de su pueblo. Dios es un Dios de reglas, Dios es un Dios de mandatos, Dios es un Dios de obediencia, Dios es un Dios de divinidad. La idolatría la destruye. Porque Dios. En la Biblia no tenemos registrado si Dios mandó profetas a los cananitas antes de que llegara el pueblo de Israel ahí. Lo que sí tenemos registrado son sus abominaciones. Y si vemos cómo Dios se comportó a lo largo del Antiguo Testamento y Dios no cambia, podemos ver que antes de que Dios descargara su ira, siempre a los pueblos les mandó profetas que advirtieran. Siempre. Por lo tanto, no sería descabellado pensar que a los cananitas les llegaron advertencias, ¿verdad? Porque fue después de que salió el pueblo de Israel de tierra prometida, porque acordémonos, tenemos que remitirnos atrás, ¿verdad? En los tiempos de José y sus hermanos, que ellos habitaban en tierra prometida, y recordemos cuando vendieron a José como esclavo y ese fue a parar a Egipto y toda aquella historia de José. Pero en ese momento el pueblo de Israel estaba, los hebreos estaban ahí en la tierra prometida, se movieron a Egipto, ahí pasaron 400 años como esclavos, vagaron 40 años más por el desierto, y mientras tanto pasó todos esos periodos de tiempo, los cananitas contaminaron la tierra que Dios había prometido. ¿Verdad? Dios pacientemente les dio oportunidad de cambiar porque clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Qué pasó con ellos? Ellos acumularon ira para el día de la ira, la cual se descargó sobre ellos por medio de los israelitas. Los israelitas mismos experimentaron en carne propia lo mismo cuando Jerusalén fue destruida y ellos exilados a Babilonia. Dios no cambia. Ok, hasta ahí la pregunta 1. La pregunta 2 que hacen los ateos. El perdón de pecado. Ellos dicen, ¿tiene sentido pretender, como hace la Biblia, que el pecado puede ser perdonado por arte de magia, transfiriendo la culpa de una persona culpable a una inocente y posteriormente castigando a la inocente? Bueno, desde la perspectiva humana, eso que estamos leyendo allí es una injusticia, ¿verdad? Usted no puede agarrar a un inocente, atribuirle la culpa de un culpable y matar al inocente y dejar al culpable sin castigo. Eso suena desde la justicia humana, tiene sentido. Pero ¿cómo lo respondemos nosotros? Desde la teología bíblica, a esto se le ha denominado la paradoja divina. Esto es, algunos atributos de Dios, su santidad y su justicia, lo obligan a ejecutar sentencias sobre los seres humanos que Él creó y que ama. Por tanto, su santidad y su justicia demanda castigo, pero su otro atributo, el amor, demanda perdón. Para satisfacer todos sus atributos, porque Dios no puede desbalancearse porque es un ser perfectamente balanceado, para satisfacer su naturaleza y su carácter, entonces Él mismo se hace humano y descarga el castigo sobre sí mismo, quedando satisfecha su santidad y su justicia porque hubo castigo ante el pecado y al mismo tiempo salvando al ser humano que ama. Y así queda satisfecho su amor. Entonces, santidad, justicia y amor, los tres atributos de Dios,
se ven satisfechos. Bien, pregunta número 3. Los milagros hoy en día. Dicen los ateos. ¿Por qué la Biblia muestra a Dios manifestándose de formas dramáticas y realizando milagros evidentes ante los ojos de los no creyentes? ¿Por qué no sucede nada parecido hoy en día? Respondemos nosotros. Hoy en día, los ateos descalifican los milagros porque no son naturales, son sobrenaturales. Aceptar los milagros implica aceptar el mundo sobrenatural. Hoy en día se registran milagros por todo el mundo. La ciencia los clasifica como eventos sin explicación y los ateos se niegan a aceptar su origen sobrenatural. Hay abundantes registros de eventos sin explicación científica. Solo hay que buscarlos. Pero si el ateo se abriera a la posibilidad de que hay un mundo sobrenatural, entonces vería los mismos milagros que vieron los ateos que se describe en la Biblia. Pregunta número 4. Dice, ¿por qué un gran número de cristianos sigue creyendo en el inminente fin del mundo cuando el Nuevo Testamento dice claramente que el Apocalipsis iba a ocurrir 2000 años atrás? Bueno, ahí tienen un problema serio de interpretación, ¿verdad? Afirmar que el libro de Apocalipsis dice claramente que el fin del mundo iba a ocurrir 2000 años atrás es interpretar erróneamente la profecía allí descrita. En este libro se detallan hechos que van a ocurrir a lo largo de la historia y culminan con el juicio, el fin del mundo y la nueva creación. El inicio de los eventos sí se dio hace poco más de 2000 años, pero no el fin, fue el principio. La pregunta número 5 que ellos publican y hacen es el alma. Dice, ¿por qué los cristianos creen en el alma cuando la neurología ha encontrado pruebas claras de que el sentido de identidad y personalidad pueden ser alterados por cambios físicos en el cerebro? Respuesta. La pregunta misma nos muestra el poco conocimiento del concepto alma al que se refieren las escrituras. La palabra en griego que usa el Nuevo Testamento para alma es psique. De ahí viene psicólogo, de ahí viene psiquiatra. Y la que usa para espíritu es neuma. De ahí viene neumático, de ahí viene neumólogo, que se traduce como aliento. El espíritu, nos muestra la escritura, es el flujo vital o el soplo de vida. Mientras que la psique o el alma se refiere al ego, al yo, al ser que se va formando conforme su cuerpo crece. Suma carácter, personalidad y temperamento. En fin, teológicamente representa a la persona y su voluntad. En efecto, daños en el cerebro pueden alterar la capacidad de decidir de una persona y, por lo tanto, teológicamente, hacerle inocente de pecado. Ok. Época de Jesús. Dice, si ofrecer la salvación a través de Jesús siempre estuvo en los planes de Dios, ¿por qué no envió Jesús desde el principio? En lugar de confundir y engañar generaciones de personas mediante la creación de una religión llamada judaísmo, que según Dios mismo sabía de antemano, no sería la adecuada. Respuesta. Desde la cosmovisión cristiana, vamos de vuelta, siempre tenemos que traer a los ateos a nuestra cosmovisión. Desde nuestra cosmovisión entendemos que la historia bíblica y la revelación divina se desarrollan progresivamente. El judaísmo es una fase de ese desarrollo, no es un engaño. Con el propósito de que las generaciones tuvieran evidencia de la veracidad de Jesús y de su sacrificio, la historia y las pruebas deberían producirse. De no hacerlo, se carecerían de evidencias. Vean, nuestro Dios es un Dios histórico y nuestro Jesús es un Salvador histórico. Ambos han dejado evidencia suficiente a lo largo de la historia de su existencia y de sus intervenciones. Por lo tanto, esa progresividad es lo que hace o nos demuestra que el plan de Dios es integral. Por eso el judaísmo, que se queda a mitad de camino, nosotros lo descalificamos, porque corta la progresión, corta la revelación progresiva.
porque Jesús es el puente de esa revelación del Antiguo Testamento y del Nuevo. Es a partir de Jesús que se unen la progresión completa. Plan de salvación. Dicen los señores, la Biblia dice que Dios no desea que nadie perezca, pero también afirma que la mayoría de la humanidad terminará en el infierno. ¿No quiere decir esto que el plan de salvación de Dios fue un fracaso? Si este trágico resultado se considera un éxito, ¿qué contaría como fracaso? Bueno, esta es una pregunta bien interesante que la gente se traba al responder. Y la vamos a responder, vean qué interesante, no desde la Biblia. La vamos a responder desde un filósofo alemán muy famoso, que fue el que sacó el tema de la teodicea, que lo vamos a ver en la última pregunta, en la pregunta 10. Pero ahora en la pregunta 7 vamos a usar un poquito de los conceptos de Leibniz, que a mí me encanta esto. Leibniz decía que Dios creó el mejor de todos los mundos posibles para que se cumplan sus propósitos. Y esta afirmación se deriva del siguiente silogismo. Dios tiene la idea de infinitos universos. A ver, en el plan de Dios, Él podía haber hecho miles de universos si quisiera. Sin embargo, al ser el universo el todo, solo uno de todos los potenciales universos puede existir. De todos los probables universos, Dios iba a ser uno. Y por lo tanto, las elecciones de Dios estaban sujetas a algo que se llama el principio de la razón suficiente. A ver, es más fácil de explicar de lo que dice el enunciado. Y el principio de la razón suficiente claramente es, Dios tiene razón para elegir una cosa u otra, porque Dios es perfecto. Y por lo tanto, el universo que Dios escogió para existir es el mejor de todos los mundos posibles. De todo el abanico de posibilidades, el Dios perfecto elige la posibilidad perfecta. Por lo tanto, nosotros vivimos en el mejor universo posible, porque el mejor universo posible fue creado por el Dios perfecto para cumplir perfectamente el propósito por el cual Él creó el mejor universo posible. Entonces, dentro de eso, dentro de ese propósito divino, está contemplado los que se pierden y los que se salvan. Porque todo eso que Él creó, todo eso está destinado a cumplir su propósito. Así de sencillo. Dice la pregunta número 8. ¿Por qué Dios no creó a los seres humanos de tal manera que libremente deseen solo hacer el bien? Eliminando así la necesidad de crear un infierno para atormentar eternamente a los impíos. Si la idea le parece imposible o contradictoria, ¿acaso no es esta la situación que se da en el cielo también? Y la pregunta trae una contradicción. Si Dios va a crear a los seres libres, la libertad en sí misma trae el concepto de capacidad de decisión. Porque si no pudiera decidir, no sería libre. Entonces, si Dios dice, bueno, voy a hacer estos seres solo para hacer el bien, entonces no serían libres, ni tampoco podrían ser juzgados. Entonces, lo que usted me está diciendo, señor ateo, es que Dios debería crear seres libres que solo puedan hacer el bien. Eso en sí mismo es una contradicción. El hecho de que Dios cree seres libres le da la posibilidad de hacer el mal. Y si Dios dice que solo voy a hacer seres que hagan el bien, entonces ya sus seres no son libres. Eso es una contradicción en sí misma. Pregunta número 9. Para los fideístas o personas que dicen que la fe se autojustifica, ¿es justo o racional por parte de Dios ocultarse a sí mismo de modo que solo pueda ser conocido por fe
Y aparte de eso, insistir en que cada ser humano escogiendo la única correcta entre cientos de incompatibles religiones. Y la respuesta es, Dios se ha preocupado por ser un Dios histórico. Esto es, ha dejado suficientes evidencias a través de las cuales se ha revelado al ser humano. En modo alguno se ha ocultado. Dejó su palabra escrita y revelada, de modo que cualquiera la pueda encontrar. Hoy en día la ciencia está descubriendo que no solamente hay evidencias de un Dios creador, sino que tales evidencias nos permiten descubrirlo. Y les recomiendo que busquen en YouTube un video que se llama El Planeta Privilegiado. Les va a encantar. Y por si necesita un argumento adicional, la Biblia no lo proporciona en el capítulo número 1 de la Carta a los Romanos, cuando dice que su eterno poder y su deidad se puede, se puede derivar de su creación y de todas las cosas que son creadas, por lo tanto no tienen excusa. ¿Sí? Dios es verdad, desde nuestra cosmovisión, Dios es verdad, por lo tanto hay que buscarlo a través de la verdad. Las religiones son construcciones humanas y difícilmente encontramos a Dios ahí. Si Dios es verdad, Él va a ser encontrado por aquel buscador de la verdad. Por aquel que dice, voy a desprenderme de mis prejuicios y voy a ir a buscar la verdad divina. Y por ese, Dios es encontrado. Y finalmente la más común, que se llama una teodicea. Esta es la más común de todas. Dice, si usted tuviera el poder de ayudar a todas las personas que sufren o que pasan momentos de grave necesidad, ¿estaría dispuesto a hacerlo? De ser así, ¿por qué Dios no lo hace? Y esto sale de la teodicea de Leibniz, aquel mismo que dijo del mejor universo posible. Él responde a esta teodicea con ese argumento del mejor universo posible. Pero vamos a ver cómo lo respondemos nosotros. La teodicea dice lo siguiente. Es que Dios quiere prevenir el mal, pero no es capaz. Entonces no es omnipotente. Es capaz, pero no desea hacerlo. Entonces es malévolo. No hay bondad en Dios. Es capaz y desea hacerlo, entonces ¿de dónde surge el mal? Es que no es capaz ni desea hacerlo, entonces ¿por qué llamarlo Dios? Esta teodicea se usa en un montón de maneras diferentes, pero ustedes la van a encontrar por todos lados. Su forma más popular es la siguiente. 1. Hay maldad en el mundo. Eso es un hecho. 2. Dios no puede eliminar la maldad, por lo tanto no es omnipotente. 3. Dios sí puede eliminar la maldad y no la elimina, por lo tanto no es bondadoso. 4. Entonces Dios no existe. Esa es la teodicea mostrada en un silogismo, ¿verdad? Entonces nosotros podemos, la explicación de esto es más larga de lo que la voy a hacer aquí. Pero les voy a dar algunos puntos importantes para que ustedes los guarden allí como argumentos para la teodicea. Al inicio de la creación no había sufrimiento. Eso lo sabemos porque la Biblia nos lo enseña. Y también sabemos que al final tampoco lo habrá. Por lo tanto, en este momento, en el tiempo, nos encontramos en un estado meramente temporal. Allí, a la teodicea le faltó una palabra que es clave para resolverla. Todavía. Mientras tanto. Eso resuelve todo el acertijo. Por otra parte, en el mundo hay personas sufriendo escasez o enfermedad. Hay suficiente alimento provisto por Dios para que no haya escasez y hay suficiente medicina para paliar la enfermedad. Sin embargo, el ser humano acumula con indiferencia. Para eliminar las causas del sufrimiento en el mundo, habría que eliminar al ser humano. Entonces, cuando el ateo viene y nos dice, ¿por qué Dios permite el mal? La respuesta nuestra más rápida y más fácil es
porque si Dios elimina el mal, elimina a todos los seres humanos. Porque desde la cosmovisión cristiana aprendemos que no hay nadie que busque a Dios, no hay uno solo, porque todos han pecado, todos han sido destituidos de la gloria de Dios, no hay justo ni aún uno. Por lo tanto, si Dios quisiera eliminar el mal, tiene que eliminar al ser humano. Y yo creo que el ateo no quiere que eso pase. ¿Verdad? Muy bien, gente. Esas son las 10 preguntas más comunes que están en los blogs, y están en internet y están en todo lado, donde le dicen a los ateos, bueno, vean, chavalos, pregúntenle esto al pastorcito, o pregúntenle esto al sacerdote, o pregúntenle esto al cristianito, y verán que no tienen respuesta. Ok, yo creo que ya podemos abrir los micrófonos para el que quiera preguntar, si tienen alguna duda. Don Rolando. Sí. Hay fundadores del ateísmo. Y no. digamos, persona se hace por cierta situación que haya vivido o pasado, o ellos, o ese tipo de personas simplemente nacen así, sin creer en Dios. No. Hay ateos clásicos, ¿verdad? David Hume era un ateo clásico. Friedrich Nietzsche es un ateo clásico. Jean-Paul Sartre es un ateo clásico. Pero antes de eso, yo diría que no, ¿verdad? No es que uno diga el ateísmo es todo un movimiento que tiene un fundador y son estos seguidores. No es así. Yo sí creo que el ateísmo es una religión, porque se necesita fe para ser ateo, porque muchas de las manifestaciones de los ateos no son comprobables con evidencia, por lo tanto tienen que creerse por fe, ¿verdad? Hay un libro que les aconsejo que lean si quieren, que se llama No tengo suficiente fe para ser ateo, de un escritor que se llama Norman Geisler, que viene con todos estos análisis que les acabo de poner y muchos más, ¿verdad? Porque para ser ateo hay que tener fe. Porque, a ver, si uno le dice al ateo, bueno, dígame una cosa, ¿cómo es que de la nada salió algo? El ateo se queda trabado, porque de la nada nada sale. ¿O cómo es que de acuerdo a lo que dice Charles Darwin existe la generación espontánea? ¿Qué quiere decir la generación espontánea? Que una cosa se creó a sí misma antes de existir. Explíqueme eso. Explique cómo algo se puede crear a sí mismo antes de existir. O sea, si no existía, no se puede crear a sí mismo. Y hay un montón de inconsistencias terribles en el ateísmo. Entonces, muchas cosas las creen por fe. Ellos lo que dicen es ya tarde o temprano saldrá alguna explicación, pero mientras tanto se van por fe. Entonces, yo creo que el ateísmo es una religión. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, gente, yo creí que hoy iba a estar esto más caliente, porque son preguntas que usualmente la gente se hace, pero parece ser que fue bastante claro esto. Yo quiero decirles, para mí es muy entretenido ya entrar a estos temas de los ateos. Me hace mucha gracia empezar a demostrar que nosotros vivimos una fe que es absolutamente comprobable y llena de evidencia, y que la verdad está de nuestro lado, y por lo tanto lo que hay que hacer es conocerla y proclamarla, ¿verdad? Nos quedan ya pocas lecciones. La siguiente lección es la maldad, la explicación de la maldad en todas sus formas. La que sigue después de esa es el sufrimiento y el libre albedrío. Y vamos a cerrar el curso con un estudio de la creación versus la evolución. Sin más, que Dios me los bendiga a todos, y si Dios lo permite, nos encontramos de hoy en 8.